las calles, en los barrios, en las fábricas y las escuelas, nos vamos organizando. Ahora también, Opinión Socialista en la radio, con la conducción de Gastón Covino y Guillermo de los Hoyos, con la participación especial de Patricio Seco, haciendo equipo en la puesta en marcha y producción con Gio Iris y Marcelo Argüello. Cambiemos al mundo de frase. Pretenden arrancarnos el futuro y obligarnos a la barbarie. Este es nuestro aporte para educar, organizar y movilizar al pueblo trabajador. Así comienza Opinión Socialista. Hola, muy buenas noches amigos y amigas, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas. Y gracias por sintonizar la AM740 Radio Rebelde para compartir, como todos los miércoles, de 21 a 23 horas, un nuevo programa de Opinión Socialista en radio. Buenas noches, Dayana, ¿cómo te va? Buenas noches, Guille, ¿cómo andás, compa? Hola, buenas noches, Gastón, buenas noches a Dayana, a nuestra audiencia, ¿cómo le va? Bueno, aquí estamos en una nueva noche de Opinión Socialista en radio, listo ya para arrancar un programa que se las trae realmente, Así es, Guille, y bueno, pero me gustaría arrancar el programa recordando con vos y con toda nuestra audiencia dos fechas importantes para todos y todas las que enfrentamos a este Estado represor. En primer lugar, recordar que el sábado pasado, 16 de septiembre, se cumplieron 47 años del hecho conocido como la Noche de los Lápices, donde un grupo de 10 jóvenes que luchaban en la ciudad de La Plata por la implementación del boleto estudiantil fueron secuestrados por un grupo de tareas de la última dictadura cívico-militar eclesiástica. Así es, Gastón. Desde entonces, 6 de estos jóvenes continúan desaparecidos, ¿no? Me tocó bastante hablar esta semana con las chicas y los chicos en las aulas y recordábamos que ellos eran María Claudia Falcone, María Clara Ciocchini, Horacio Ungaro, Claudio de Hacha, Daniel Racero y Francisco Montaner. Tenemos un audio para compartir con toda nuestra audiencia con la intervención de nuestro compañero Patricio Seco en el acto homenaje realizado el sábado pasado en memoria de los jóvenes desaparecidos. Si te parece, lo escuchamos. Esta semana, los 3 cursos que tengo, les pasé la película de La Noche de los Lápices. Y en una escuela me insinuaron que no era correcto pasarla, que era una película muy fuerte. Primero, te digo, son pibes de 17, 18 años, que es muy fuerte, lo tienen que conocer. Y el segundo argumento que me escribieron fue, bueno, pero fíjate, me parece que no es el momento, cómo están las cosas, las opiniones, hay que ver por dónde vamos. Y me parece que sí, que es justamente por las opiniones que estamos viendo, por lo malentonada que está en otra parte, es el momento para mostrarla, para hablar, para discutir con los pibes, con las pibas. Se están animando mucho. No hablemos del acto que hoy mencionaba Nahuel recién, la legislatura porteña. En otro momento esto era impensado en nuestra sociedad. Había una decisión muy clara de que eso nunca más, ni olvido, ni perdón, ni reconciliación, y sin embargo que prestaron un lugar que de toda la ciudadanía dejaba para que hagan un acto que no, yo digo que no es negación, sino una reivindicación, porque Villarroel también dijo que no hubo terrorismo de Estado, y es terrible. Y ese valentonamiento lo vemos en todos lados. En San Martín, en la USAM, amenazan a las militantes con que las van a violar por zurda. En el Instituto de Formación Docente de 113 en San Martín, lo prendieron fuego y aparecen pintadas y amenazando con que van a volver los Falcon Verdes a buscarlo. A un compañero docente en San Martín, Eric Talamo, militante del partido de Política Obrera, cuya familia es querellante en la megacausa de Campo de Mayo, le escracharon toda la casa,
contra, con amenazas. Están animando a todos. Pero también, como dijeron acá, hay una respuesta de la sociedad, de los que salimos y decimos que esto no lo vamos a tolerar, como tampoco toleró el pueblo de Jujuy. Eso es un ejemplo. Lo que hicieron pasaron por encima, lo están haciendo, pero el pueblo salió a la calle a resistir. Bueno, esto es lo que estamos haciendo un poco hoy, y que debemos ampliarlo, debemos ser más, y en la más amplia unidad. Es la única respuesta. Así volteamos el intento del 2x1. Así que, nada, de nuevo saludo a la actividad y nos vemos en la calle resistiendo y avanzando. Gracias. Bien, muy claro nuestro compañero Pato Seco, como siempre, y es importante seguir reivindicando el rol de la memoria histórica, ir pasando la antorcha de la memoria histórica entre las generaciones. Y el otro hecho importante también que necesitamos recordar con toda nuestra audiencia es la segunda desaparición de Julio López, en la cual este lunes pasó el 18 de septiembre y se cumplieron ya 17 años, ¿no? Tal cual, Guille, y recordemos que la desaparición ocurrió durante el gobierno de Néstor Kirchner, cuando Julio López debía presentarse en los tribunales de La Plata a declarar contra el represor Miguel Echecolás, precisamente uno de los acusados por la desaparición de los jóvenes de la Noche de los Lápices, ¿no? Claro, por eso, contra la impunidad de ayer y de hoy, desde Opinión Socialista, seguimos exigiendo la aparición con vida de Julio López y honrando la memoria de los jóvenes, de las jóvenes de la Noche de los Lápices y de las 30.000 compañeras desaparecidas. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. 30.000 compañeras desaparecidas presentes, ahora y siempre. Tremendo, Guille, y bueno, ahora continuamos en Opinión Socialista en Radio, agradeciéndole primero, como siempre, a Gio Iris y a Marcelo a cargo de la producción de nuestro programa. Segundo, informándole a la audiencia que hoy, si bien recién lo escuchábamos, no vamos a contar con la presencia en Opinión Socialista en Radio de Patricio Seco, ya que lamentablemente algunos inconvenientes se lo imposibilitaron, así que no vamos a tener por eso la columna contra la represión estatal. Y desde acá le mandamos un abrazo enorme a Pato. Y tercero y por último, le recuerdo a todos y a todas que para comunicarse con nosotros y dejarnos un mensaje pueden hacerlo al 11 26 90 84 96 o también por nuestra página de Facebook Opinión Socialista de Argentina. Dicho esto, Guille, si te parece le contamos a nuestra audiencia cuál es el eje central del programa de hoy y a quienes vamos a tener como invitados e invitadas. Claro que sí. Hoy, bueno, vamos a volver sobre un tema que hemos tratado mucho en este programa, pero que nos parece muy importante tenerlo siempre presente. Hoy es el día del jubilado, de la jubilada, y nos hemos tomado este programa precisamente para charlar con invitadas, invitados, precisamente sobre los derechos previsionales. Vamos a estar hablando con nuestra compañera María Claudia Orsi, psicopedagoga, docente, ex delegada del Unión de Santa Fe, actualmente jubilada y militante de Opinión Socialista, ¿no? Vamos a estar charlando también con Raúl Roverano, integrante de Jubilados Insurgentes, y con Rubén Cocurulo, integrante de Jubilados Autogestionados e Insurgentes. Espero haberlo dicho bien. Sí, perfecto, Guille. Cocurulo, Rubén Cocurulo es el compañero. Así que, y ahora, si te parece, siendo ya tengo un reflejo, no veo, 21:14 de la noche de este miércoles 20 de septiembre, vamos a escuchar en la voz de nuestra compañera Gio Iris el editorial del programa de hoy. Diana, cuando vos lo dispongas.
Las y los jubilados no son descartables ni una variable de ajuste. Para el sistema capitalista, los adultos mayores no son productivos, en su lógica de que solo una persona es útil si produce ganancias a través de su trabajo para una clase parasitaria dueña de los medios de producción. Si hiciéramos un breve repaso histórico en las sociedades primitivas, los adultos recibían una mayor consideración por parte del grupo e incluso gozaban de un poder de carácter consultivo y su experiencia y sabiduría era apreciada por su comunidad. El avance de la ciencia y la tecnología ha prolongado la vida humana en cantidad de años. Sin embargo, quedan dudas si este resultado es una consecuencia de la búsqueda de ganancia en un mercado que genera millones, como los laboratorios o la medicina, más que un fin en sí mismo. Con una población mayor, cada vez más amplia, la realidad que enfrenta este grupo humano es muchas veces deplorable en calidad de vida, más aún en países semicoloniales como el nuestro, donde los recursos destinados a ese sector siempre son un objetivo de saqueo. Es interesante pensar que la clase propietaria que se ha beneficiado con el trabajo durante los años productivos de la población es la que menos o nada se encarga de sostener económicamente las necesidades de este sector social. Las y los trabajadores formales hacen el aporte más importante, aunque no es suficiente por el alto nivel de informalidad laboral que el empresariado sostiene en complicidad con los gobiernos de turno. Por eso, es necesario extraer fondos de impuestos, ganancias, IVA, etc., donde la clase trabajadora vuelve a generar los recursos o la creación de nuevos impuestos con el discurso de mejorar las condiciones de vida de los adultos mayores, pero siempre con un destino diferente al prometido. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad, creado como seguro para que nunca falten fondos para jubilaciones y pensiones, nunca se ha usado para tal fin. Se ha usado para financiar empresas amigas y a los estados a través, por ejemplo, de la asignación universal por hijo, de la entrega de netbooks, de préstamos a la provincia de Buenos Aires y para la construcción de viviendas del Plan Procrear, entre otros. Estos planes deberían estar garantizados por el Estado sin tener que recurrir a los fondos de los jubilados, pero el presupuesto nacional es auditado por el FMI y el capital financiero que se aseguran sus pagos imponiendo el destino de los recursos y políticas a través de reformas como la previsional, que solo garantizan más saqueo y empeoran aún más el nivel de vida de las clases trabajadoras, pasiva y activa. Las cajas del ANSES y el PAMI son objetivos permanentes de los organismos financieros internacionales que fomentan su vaciamiento hoy e históricamente, como lo han hecho durante la dictadura, eliminando el 82% de las jubilaciones. En la actualidad, el 90% de las jubilaciones y pensiones está por debajo de la canasta básica de alimento, sumado a que el PAMI no da prestaciones adecuadas, como quedó evidenciado aún más durante la pandemia, generando así un verdadero genocidio. Pero la situación se agrava aún más si tenemos en cuenta que mientras la canasta básica para adultos mayores es de 202.000 pesos, el 70% de los y las jubiladas cobra un haber mínimo de menos de 88.000, casi un tercio de lo que necesitan para vivir. Las variantes patronales, más votadas el último 13 de agosto en las PASO, Milei, Bullrich y Massa, se postulan para seguir profundizando el saqueo del sistema previsional y el ajuste contra los y las jubiladas. Solo el FIT Unidad, frente del que somos parte, contempla en su programa que el 82% móvil sea ley y terminar con las intervenciones del PAMI y del ANSES y subir las jubilaciones mínimas por encima de la canasta básica para adultos mayores. Luchas heroicas como la protagonizada por Norma Pla, la de los trabajadores del PAMI en 1996, que junto a los jubilados enfrentaron el intento de privatizar el instituto por parte del gobierno de Menem, al igual que las históricas jornadas de diciembre de 2017,
marcan el camino a seguir, donde la coordinación de las y los trabajadores ocupados, desocupados y jubilados deben tomar esta problemática en sus manos, en la más amplia unidad de acción, ya que es lo único que nos va a permitir frenar el avance sobre nuestros derechos y derrotar los planes de ajuste. Las y los jubilados no son una variable de ajuste y no pueden seguir sometidos a las políticas hambreadoras de todos los gobiernos de turno. La deuda es también con ellos. Es necesario seguir luchando por una jubilación mínima igual a la canasta básica, luchar porque el 82% móvil sea ley, terminar con las intervenciones del PAMI y del ANSES, y luchar para lograr la normalización de ambos organismos para que sus fondos sean manejados por les trabajadores y les jubilados. Para educar, organizar y movilizar al pueblo trabajador. Muy bueno el editorial del día de hoy, dedicado a todos y a todas los y las adultas mayores al conmemorarse un nuevo día de los y las jubiladas. Y vamos a estar hablando durante el programa de hoy con nuestros invitados e invitadas sobre toda la problemática que están viviendo, que están atravesando nuestros viejos y nuestras viejas queridas. Bueno, y ahora vamos a hacer una tanda mientras nos preparamos para recibir a nuestra primera invitada y continuamos luego con más Opinión Socialista en Radio. Mientras uno de los mayores lobistas en contra de la ley de humedales es ahora superministro, nuestros humedales están más indefensos que nunca. El gobierno anunció a través del COFEMA un nuevo proyecto que elimina al menos 25 artículos clave. De este modo, saldría una ley que limita la protección a estos ecosistemas, a la vez que busca engañar a la población con un proyecto que lejos se encuentra del presentado y consensuado por el pueblo, las organizaciones y la ciencia digna. Después de más de 10 años de lucha, debate, acciones y reclamos masivos, el gobierno sigue tratando de desproteger nuestros ecosistemas. Desprotegerlos para, en definitiva, seguir explotándolos, quemándolos, arrasándolos y devastándolos. Desprotegerlos ante los intereses de la megaminería, del agronegocio y de los emprendimientos inmobiliarios. Exigimos que se escuche al pueblo, no a las corporaciones, y que salga lo antes posible la verdadera ley de humedales. Y seguimos esta noche en Opinión Socialista en Radio, ya con nuestra primera invitada que estuvo esperándonos un rato, con la querida compañera María Claudia Orsi. Bueno, empezábamos el programa hablando de la Noche de los Lápices. Ella fue delegada estudiantil, participando en las luchas por el boleto escolar en los 70. Durante el Benemato fundó la rama nacional de electorales de ATE, organizando a miles de compañeros y de compañeras que trabajaban como contratados en las secretarías electorales de la Nación. Participó en las jornadas de lucha contra la reforma constitucional. Luchó como docente contra la transferencia de escuelas secundarias nacionales en las provincias y combatió en las calles, en las instituciones, los efectos de la Ley Federal de Educación y de la Ley de Educación Superior, y participó de las luchas contra las diferentes reformas previsionales. Como delegada de SAFE, siguió participando activamente en todas las luchas de la docencia y es fundadora y militante de Opinión Socialista. Hoy, además, lo tenemos como integrante de la lista naranja de ANSAFE y del Frente 4 de Abril en la capital. Jubilada, pero ni pasiva ni retirada. Así que activa luchadora, consciente y revolucionaria contra los efectos del sistema. Así que, buenas noches, Claudia, encantado de tenerte esta noche aquí en Opinión Socialista en Radio. Hola, compañeras y compañeros. Un gusto compartir este espacio con ustedes. Bueno,
contento de tenerte acá. Y cuando empezábamos, te presentamos, hablábamos de ANSAFE, hemos hablado siempre aquí del gremio docente de la provincia de Santa Fe, y hoy como jubilada, estás entre quienes estamos dando varias de las luchas, pero una de ellas que es mantener la caja de jubilaciones en la provincia y no pasarla a la nación. En el editorial hablábamos de el ámbito nacional, pero sería bueno que a nuestra audiencia comiences comentándole qué significa esto de no pasar la caja jubilatoria de la provincia a la nación. Sí, primero quiero felicitar a la compañera porque el editorial ha estado fantástica respecto a poder historizar un poco la situación de los jubilados nacionales y lo que significan las cajas de jubilaciones nacionales. En particular en la provincia de Santa Fe, historizar la caja de la provincia de Santa Fe es casi narrar la constitución del Estado provincial santafesino. La caja de jubilaciones de la provincia se remonta al año 1878 durante la gobernación de Nicasio Oroño. No voy a hacer la historia de la caja, me voy a referir a, digamos, lo que ha sido el gran marco de organización de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia, que es la Ley 6915 del año 73, que después fue siendo modificada sucesivamente a medida que las políticas de ajuste fueron avanzando sobre los derechos adquiridos de los trabajadores en estado de jubilación. Lo que, digamos, como no quiero parecer tan vieja, pero bueno, tenemos que remontarnos a la época del menemato, con la privatización de las grandes empresas estatales. Ahora está de moda hablar de dolarización, y había que liquidar los bienes y recursos del Estado para sostener ese 1 a 1. En ese sentido fue que se organizaron las ART, vaciando las cajas de jubilaciones de los distintos sectores. Hubo solo 2 cajas de jubilaciones provinciales que resistieron, una es la de Córdoba y la otra es la de Santa Fe, que defendimos en las calles, a palos y a huevazos. En ese momento, digo a huevazos porque se produce la privatización del Banco Provincial de Santa Fe, y era tradicional que los bancarios llevaban huevos a las movilizaciones para arrojarles a los funcionarios, entre ellos el actual gobernador Perotti. Hoy sería un gesto de altísimo costo monetario. No podemos permitirnos eso. Ponemos ovarios nomás en las calles y con eso vamos. En ese momento comienza, a raíz de la resistencia de los trabajadores, de las y los trabajadores, ocurren varias cosas. Una son 2 leyes de emergencia previsional que hace que se le descuente tanto a activos como a pasivos un plus en carácter de emergencia previsional. Después me voy a extender sobre esto porque tengo una anécdota personal que ilustra muy bien la situación. Y por otro lado, esta emergencia es provocada no solo por el brutal achicamiento del Estado, sino que además, al privatizarse el Banco Provincial, los jubilados de lo que era la caja de jubilaciones bancaria
tienen que ser absorbidos por la provincia. Lo que era el sector de jubilados bancarios tiene que ser soportado por los aportes del resto de los trabajadores estatales, porque los ex empleados del banco provincial o son absorbidos por el nuevo banco privado, que son forzados a participar de la RT de ese mismo banco, o son reubicados en distintos organismos del Estado. Ese dinero no se devolvió nunca. Lo que sí le dieron a los jubilados, y esto lo viví en persona porque mi mamá era jubilada, es que le daban unos bonos del Estado provincial que se podían canjear al 50% de su valor para que lo compren los colegios privados que no habían hecho el aporte correspondiente a los docentes de la educación privada, y había docentes de la educación privada jubilados o en condiciones de jubilarse. Es decir, negocio para todos menos para los jubilados, ¿no? Exacto. El colectivo de trabajadores del Estado subsidiábamos empresas privadas de todo pelaje, sean educativas, porque un colegio privado es una empresa privada, o en este caso el nuevo Banco de Santa Fe, que era una empresa privada y que no tenía ningún tipo de carga social. No sé si soy clara en este panorama. Sí, muy clara, te estamos siguiendo atentamente. Bueno, luego, varios años después, hubo sucesivas reformas previsionales que avanzaron particularmente sobre el sector docente. Cuando yo ingreso en la docencia, en el año 91, tenías que tener 25 años de aporte y 50 años de edad. Recuerdo que cuando logro quedar interina en un cargo, no sé si todos entienden lo que es interino, porque en general nosotros tenemos que saber que en Capital se llaman provisionales, etcétera, etcétera. Acá los docentes somos suplentes o interinos, y después pasamos a la titularización si lo logramos. Cuando yo logro quedar interina porque se jubilaba la persona que estaba en el cargo que voy a ocupar, esa persona tenía 48 años de edad y 25 o más de aporte, y te permitía la compensación. Entre ese momento y que yo logré jubilarme, hubo 2 reformas previsionales. La última, que es con la que yo me jubilé, tenías que tener un mínimo de 30 años de aporte y 60 de edad. Hubo, después de mucha lucha, una reforma de un artículo específico para la actividad docente que nos permitía compensar 2 años de exceso de edad por 1 año de servicio y viceversa. Aún así, digo, con esas reformas que vos mencionás, esos pequeños derechos, digamos, que aún se conservan, están en riesgo, ¿no? Sí, yo sé que la pregunta fue otra, pero es como que a las cosas hay que ponerlas en contexto. No, por favor. Pensá que la gente que tenía más o menos 10 años más de edad que yo, muchas se recibían de maestras a los 17 años y comenzaban a trabajar, hasta que el gobierno de Onganía elimina los títulos de maestro normal nacional emitidos por escuelas secundarias. Y se generan lo que van a ser los inicios de los institutos de formación docente. ¿Sí? Entonces, eso significaba que al agregarse años de estudio para poder desempeñarse en la docencia, se ingresaba con más edad. Entonces, te van subiendo la edad y te van agregando años de servicio. ¿Sí? Está clarísimo, está clarísimo.
Disculpen, pero estoy muy afectada. No, todo bien, Claudia. Te quería bueno, perdón, sí. No, la dale. pregunta ya me perdí. No, todo bien. No, dale, Gastón. No, ¿sabés qué te quería preguntar? Porque dijiste que te habías quedado con una anécdota que nos ibas a contar, y bueno. Esa, la de Sí. mi mamá, jubilada, con casi 40 años de servicio, sí. Jubilada judicial, sí. Cobraba en mano el 60, tenía una buena jubilación porque era empleada judicial. Pensá que nosotros aportamos para pagarle la jubilación a los jueces, por ejemplo. Sí, es verdad, es así. Está claro. Mi mamá cobraba lo que sería el 60% de su jubilación. Y como mi mamá, que podía vivir con eso porque era una excelente jubilación, todos los jubilados financiaron el gran negocio de los privados. Está claro. Y en relación al porcentaje del 60%, yo trabajo en el PAMI, entré en el año 89 y recuerdo que cuando entré, menos del 30% a nivel país cobraba la jubilación mínima. Y hoy estamos hablando que casi un 80% cobra la jubilación mínima. Y uno de los grandes factores, digamos, que produjo este retroceso en el monto jubilatorio es la eliminación del 82% móvil. En la provincia de Santa Fe, ¿se cobra aún el 82% móvil o se eliminó también? Mira, dos cosas. Sí. Hoy estuve hablando con dos jubiladas bancarias. Sí. Una se jubiló hace 6 años y otra hace 6 meses. El sector bancario es un trabajador que es lo que llamamos el proletariado de cuello blanco. Sí. Es uno de los que mejor cobra porque son los custodios del capital financiero. Por supuesto. Es por eso. Sí. Y me contaba, la que se jubiló hace 6 años está cobrando, hoy estaría cobrando entre 500 y 600 mil pesos, más los premios, los bonos, etcétera, está cobrando 220 mil pesos. Y la que se jubiló hace 6 meses, 330 mil. E intentaban que yo entendiera cuál es la ingeniería financiera de ANSES, que hace que cada vez va bajando más el haber previsional. Eso es lo que hace a nivel nacional, que no tienen. En el gobierno de Cristina Kirchner se perdió la movilidad jubilatoria. Primero fueron 2 aumentos por año y ahora son 4 por año. Pero lo que han producido es un achatamiento de todos los saberes jubilatorios. Eso a nivel nacional. A nivel provincial hay una combinación del caos previsional que creo que también tiene que ver con alguna política tendiente a la peligrosa armonización que se ha intentado durante varios años, que es integrar la caja de jubilaciones de la provincia de Santa Fe a lo que se llama el SIPA, el Sistema Integral Previsional Argentino, que significa que todos cada vez cobremos menos. Hoy en Santa Fe, los jubilados docentes, nadie sabe cuánto tiene que cobrar, si está cobrando bien. Algunos cobran el 82, otros el 83, otros el 60, otros el 70. Pero esto es efecto de que los docentes en actividad tampoco saben si cobran lo que tienen que cobrar. No hay 2 salarios iguales por la cantidad de adicionales, sumas transitorias, sumas en negro, sumas en gris, que en esto Guillermo es un experto en explicarlo. Entonces, no hay transparencia en la liquidación de los saberes, ni de los activos y, como consecuencia de eso, tampoco de los jubilados.
A eso Bien. hay que agregarle otros descuentos que reciben los jubilados que hacen que vaya nuestro haber cada vez deteriorándose más. Bien, vos hablabas del CIPA, bueno, hablabas ponías el marco nacional a la situación provincial. Yo quería preguntarte además, ¿qué peligros ves vos para mantener, cuáles son las amenazas, los peligros, digamos, que ves para mantener los derechos previsionales en Santa Fe y en el país, digamos, en este momento? En Santa Fe creo que en Y realidad... ahí tenemos para un rato, con esa tenemos para un ratazo. Sí. Bueno, hoy parece que lo que voy a plantear es una estrategia puramente defensiva, que significa defender con uñas y dientes lo que hoy tenemos, no seguir perdiendo y recuperar lo que era lo que se llama la razonable proporcionalidad. El sector docente, por ejemplo, tiene 4 activos y medio, casi 5 por cada pasivo. Es decir, en respecto a la caja de jubilaciones, seríamos un sector superavitario. Recontra. Si nosotros tenemos en cuenta esa situación y tenemos en cuenta la situación de la ANSES, que ha sido, como bien dijo la compañera, el botín de cuanta política quiso implementar cualquier gobierno, más la forma de liquidación de cálculo de los saberes previsionales, solo nos espera un horizonte peor que el que hoy tenemos. O sea, creo que es una combinación, y creo que parte de la política de lucha es ganar a los activos en esta conciencia de defensa de las cajas previsionales. Es algo que yo entiendo que los compañeros están alienados por la sobrecarga laboral, por el correr tras el mango y además correr tras la promoción del súper del día para ver si se puede llegar a fin de mes, ni hablar de correr de un laburo al otro. Pero es una tarea de concientización que debemos darnos, no solo quienes ya estamos jubilados, sino los compañeros que están en actividad, que en todo el país, ¿no? Acá claro, nos llegan también mensajes de los oyentes de Juanca, que nos dice que la caja de jubilaciones de Provincia de Buenos Aires también resiste el embate. Bien, buen dato. Estaría bueno que los compañeros jubilados de la Provincia de Buenos Aires se pongan en contacto con nosotros. Le vamos a pasar. Vamos a hacer el nexo, entonces. Claro. Es así. Si no es con unidad entre los trabajadores, no vamos a poder ganar ninguna pelea. Está más que claro lo que decís. No podemos confiarnos en las burocracias sindicales que se sientan a ver de qué modo nos entregan mejor. Sí. No podemos dejar puramente en sus manos la defensa de nuestros derechos. Son nuestros, igual que los sindicatos son nuestros. Claudia, vos mencionabas el tema de la caja, ¿no? De la plata del ANSES, y también sumémosle a eso, que es otro botín, la caja del PAMI, que también lo mencionamos en el editorial, y el Fondo de Sustentabilidad, que también es otro robo, ¿no? De todo eso se nutren los distintos gobiernos para hacer prebendas, sí, ¿no? El Fondo de Garantías de Sustentabilidad del PAMI ha financiado cualquier festival de cualquier cosa, pero nunca a los laburantes. No, jamás. Nunca. Por eso decimos que la pelea es cortar con las intervenciones y que esos fondos los manejen los y las trabajadores activas y pasivos, ¿no? Bueno, fuiste muy clara con el tema de la
de mantener las cajas de jubilaciones, con el tema del 82% y con el tema de mantener los derechos previsionales en Santa Fe y en el país. Pero hoy, y te corro un poco de eje, Claudia, hoy abrimos este programa recordando el hecho conocido como la Noche de los Lápices. Acá Guillermo leyó toda una historia de lucha, un ejemplo, se me fue ahí, un ejemplo de lucha que la verdad es muy envidiable, pero insisto, más que nada es un ejemplo, y en ese sentido vos, en la década del 70, como delegada estudiantil en tus comienzos, participaste de las luchas por el boleto escolar. En estos momentos tan complejos para nuestra clase, ¿qué reflexión haces al respecto? Mira, yo creo que en un punto... perdón. Fuerza con Pomo. Se habla de extractivismo respecto a los recursos naturales, y creo que también se está produciendo un extractivismo de lo que han sido las grandes luchas de los trabajadores. Digo, yo era una pibita, ni siquiera era adolescente en esas peleas. Pero, digo, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, el gobernador puso el boleto educativo gratuito. Es gratuito, pero lo paga con fondos del Estado, y al Estado aportamos nosotros, es decir, lo pagamos nosotros, ¿sí? Creo que nosotros no nos queda más que horizonte de lucha para defender lo conquistado y avanzar sobre nuevas conquistas. La pelea por el boleto estudiantil en el año, creo que estamos hablando del 73, 74, aquí en Santa Fe, era, porque es un entramado esto, porque la educación secundaria no era obligatoria y había, no sé, 6, 8 escuelas secundarias, todas en el centro de la ciudad. Y el que podía hacer la escuela secundaria era el que tenía plata para pagarse el colectivo. Y la solidaridad se mamaba en la escuela y en la casa y en el barrio y en la calle. Entonces, obvio, todos los que íbamos a la escuela era porque podíamos pagarnos el boleto, pero luchábamos por aquellos que no podían. Ese extractivismo también nos ha llevado a la expropiación del lenguaje. Ya no se habla de solidaridad, ahora hay que ser empático, y no hay reflexión sobre ese término. La empatía no existe. La empatía no existe. Existe la solidaridad. La empatía, tal como se usa hoy, es lo más parecido a la beneficencia. Entonces, digo, tenemos que recuperar las mejores tradiciones de lucha de la clase y avanzar en ampliar derechos. Creo que hay que intentar sostener nuevas prácticas de transmisión hacia los pibes y las pibas. Es muy difícil que el que viene a traerte el sandwichito en la bici, aunque está prohibida la circulación de vehículos con tracción a sangre, los pibes bicicletean 12, 15 horas para ganarse un mango. Hacia esos pibes también hay que dirigirse. Muy clara, Claudia, muy clara, porque aparte esos pibes son, hay que explicarle, y es buenísimo que estés acá y contándoles, porque esos pibes hay que contarles que hubo toda una historia de lucha por el boleto estudiantil y por muchísimas otras cosas más, y son muchos de esos pibes que al haberle expropiado la memoria, no sé, le saca, como vos dijiste,
con el extractivismo de la memoria, vamos a decirle, hoy votan a Milei y son los que están en TikTok, todo eso, pero no tienen la culpa de ellos, es todo lo que hemos generado. Pero muy muy clara, Claudia, y te agradecemos por esta entrevista, compa. Y antes de despedirte te vamos a dar la oportunidad de que vos cierres, en menos de un minuto, no tenemos más tiempo, esta entrevista con lo que quieras decir. Bueno, yo creo que este es un momento en el que tenemos que unirnos más que nunca en la calle, luchando. Creo que ahora hay mucho debate electoral. Los más grandes sabemos que se pinten más o menos las caras, son nada más que las caretas de un capitalismo salvaje que no promete más que miseria y sometimiento. Así que, bueno, yo voy a permitirme llamar a votar al FITU, al menos como un voto de principios y de expresión de que hay un límite, que por ahí no pasan, que no nos convencen por TikTok ni por los canales de televisión que manejan unos y otros. Eso nada más. Claudia, gracias por haber estado en nuestro programa. Te saludamos. Siempre es una alegría Gracias por la invitación. Claudia. Un abrazo. Un beso enorme. Pasó por Opinión Socialista en radio María Claudia Orsi, psicopedagoga, docente, exdelegada gremial de AMSAFE, militante de Opinión Socialista, actualmente jubilada. Y seguimos ahora en Opinión Socialista en radio, continuando con el eje central del programa de hoy, 20 de septiembre, Día de los y de las Jubiladas, historias de una lucha vigente, así hemos llamado este programa, y vamos a escuchar un audio de nuestra compañera también María Elisa Salgado, secretaria general del SOTEBA Tigre, quien nos cuenta sobre la situación de los y de las docentes jubilados o en situación de jubilarse en la provincia de Buenos Aires. La escuchamos. En el caso de la provincia de Buenos Aires, Kicillof está haciendo una reforma sobre el régimen jubilatorio, de hecho, como las numerosas reformas que viene haciendo sobre las condiciones laborales, en particular de la docencia, con una avanzada en la precarización laboral muy grande y el atropello del estatuto del docente. Con respecto a las jubilaciones, dada la fecha que se recuerda hoy, 20 de septiembre, lo referente a la demora en las jubilaciones docentes es escandaloso en la provincia de Buenos Aires. De acuerdo a nuestro estatuto del docente y al régimen jubilatorio a través de la caja del Instituto de Previsión Social de la provincia de Buenos Aires, la docencia se puede jubilar desde los 50 años de edad con 25 años de aporte. Bueno, pues bien, desde hace tiempo ninguna docente de la provincia de Buenos Aires casi puede jubilarse a los 50 años de edad, más allá de que nosotros aportamos un 5% más a la jubilación por lo que tiene que ver con que nos jubilamos a una edad más temprana que el resto de los trabajadores, cuestión que tiene razones muy fundadas porque nuestro trabajo es extremadamente demandante y porque hace bien también el recambio generacional y es necesario también para la educación, en tanto demanda mucha empatía, pero también mucho trabajo físico y mental, que a cierta edad y después de muchos años de antigüedad se nota el desgaste. En la provincia de Buenos Aires esto es casi imposible porque el gobernador Kicillof impuso una demora enorme en las jubilaciones que solo empezaron a agilizarse los trámites jubilatorios. Estamos hablando de trámites jubilatorios que demoran que deberían demorar 3 meses, demoran años y años, y los compañeros están esperando la jubilación, muchos con licencias médicas porque tienen enfermedades de largo tratamiento que han perdido esas licencias o ya se la han gastado y tuvieron que volver al cargo, porque el gobierno de la provincia de Buenos Aires ha impuesto esta demora que empezó a revertir gracias a las movilizaciones que llevaron adelante compañeros docentes que están autoconvocados en distintos distritos, que se movilizaron al Instituto de Previsión Social para reclamar
el cumplimiento en tiempo y forma de los trámites jubilatorios, y que a instancias de esa movilización y de las movilizaciones que siguieron, la última fue el 12 de septiembre, la provincia de Buenos Aires empezó a responder sobre algunas jubilaciones y a agilizar algunos trámites. Pero como esta reforma se da, de hecho, sobre el sistema jubilatorio, sobre el régimen jubilatorio docente, muchas compañeras están optando por una jubilación que en los hechos implica una pérdida de derechos, porque es una jubilación que se realiza en 2 meses, que implica que pases a cobrar un 60% del último sueldo que tuviste, y que es una forma mucho más rápida de poder acceder al beneficio jubilatorio, aunque con una jubilación menor hasta que salga la jubilación definitiva. Esto no es algo que se decide conscientemente, sino que lamentablemente es a lo que deben recurrir las compañeras como para salir del sistema educativo cuando ya tienen la edad para poder jubilarse y los aportes hechos en tiempo y forma. Otro de los problemas graves que hay sobre las jubilaciones docentes de la provincia de Buenos Aires es que nuestro salario se liquida por periodos de 30 días, entonces no nos pagan los días 31. Al finalizar nuestra carrera, hay una retribución especial en la que nos pagan de acuerdo a nuestra antigüedad, con la antigüedad con la que nos jubilamos, una cantidad de sueldos. Bueno, si no somos titulares, aunque la mayoría, aunque una buena parte de los docentes al menos somos titulares en un cargo, pero si no aparecemos como titulares en un recibo de sueldo, en nuestro recibo de sueldo, no podemos acceder a esa retribución especial. Y las resoluciones de titularización son algo que todos los gobiernos de la provincia de Buenos Aires adeudan históricamente y que implican que muchas compañeras que quieren acceder al beneficio jubilatorio están desesperadas por conseguir resoluciones que demoran un montón en otorgarlas y que por lo tanto no cobran lo que les corresponde cobrar porque han trabajado 31 días. Bueno, eso por mencionar algunas de las cuestiones que tienen que ver con la jubilación docente en la provincia de Buenos Aires, un régimen jubilatorio que defendemos, que en numerosas oportunidades nos hemos movilizado durante el gobierno de Daniel Scioli, también durante el gobierno de María Eugenia Vidal, contra los ataques a la jubilación docente y a las cajas jubilatorias, y también mantenemos el reclamo y nos movilizamos contra el gobierno de Axel Kicillof y su avanzada en la reforma jubilatoria de hecho en la docencia de la provincia de Buenos Aires, así como le exigimos a la conducción provincial del SUTEBA, en manos de Roberto Baradel, y a la conducción provincial del Frente de Unidad Docente Bonaerense, la defensa del régimen jubilatorio, la convocatoria a instancias asamblearias para que la docencia decida, que estamos también llevando adelante las seccionales de conducción multicolor en asambleas que venimos sosteniendo y en medidas de lucha desde el inicio del principio de año, en reclamo de todas las demandas que la burocracia sindical ha dejado de reclamar y contra estas reformas que viene implementando el gobernador Kicillof. Muy clara la compañera María Elisa Salgado, a quien recordemos tuvimos la oportunidad de entrevistar en el programa de la semana pasada cuando hablamos sobre las luchas actuales contra el ajuste y la reacción. Decía muy clara, contándonos sobre las reformas y el ajuste al sistema jubilatorio que está llevando adelante el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Ahora hacemos una tanda y luego seguimos con más Opinión Socialista en Radio por la AM740 Radio Rebelde. ¿Dónde está Tehuel? ¿Dónde está Tehuel? ¿Dónde está Tehuel? ¿Dónde está Tehuel? Desde Opinión Socialista nos preguntamos ¿dónde está Tehuel? Y exigimos su aparición con vida ya. ¿Dónde está Tehuel? El Estado es responsable. 7 minutos pasaron de las 22 horas, seguimos en Opinión Socialista en Radio. Y para continuar hablando de la situación de las y los jubilados en este miércoles 20 de septiembre
Día del Jubilado, contamos en esta segunda parte del programa con la presencia de dos grandes luchadores. Ellos son Raúl Roverano, integrante de Jubilados Insurgentes, y Rubén Cocurulo, integrante de Jubilados Autogestionados e Insurgentes. Buenas noches, Raúl, buenas noches, Rubén. Gastón los saluda y junto a Guillermo de los Hoyos les damos la bienvenida y les agradecemos por estar en Opinión Socialista en Radio. Muchas gracias Gastón, muchas gracias Guillermo y buenas noches. Buenas noches. Rubén, ¿nos escucha? Muchas gracias, buenas noches. Perdón, Gastón, te saludo ahí al compañero Guillermo. Tengan buenas noches y muchas gracias por la invitación. No, quería saber si estaba, porque a Raúl lo vemos y usted está, como le comentamos a toda nuestra audiencia, está por Meet y Rubén por teléfono, así que quería saber si estaba todo bien y nos estaban escuchando. Bueno, en primer lugar, pedirle brevemente que nos cuenten un poco cómo estuvo la jornada de hoy por el Día del y la Jubilada en el Congreso. ¿Cómo estuvo la jornada? Bueno, esto le puedo contar yo, que estuve allí y bueno, fue una jornada de miércoles más numerosa de lo habitual. Hubo algunas agrupaciones que no están normalmente los miércoles. Los miércoles estamos los Jubilados Insurgentes, la mesa coordinadora, dentro de los Jubilados Insurgentes, los Jubilados Autogestionados, de los cuales forma parte Rubén, y hoy estuvo además el plenario de trabajadores jubilados, los jubilados de Izquierda Socialista, un movimiento que se llama MTL, y bueno, y hubo digamos un montón de la CTA sí. De Capital, ¿no? Que bueno, ellos llevaron un poco más de bandera y que también ellos patrocinan de alguna manera a la mesa coordinadora. Bueno, fue una buena reunión en donde lo básico que se plantea es la unidad para la protesta y la coincidencia en los reclamos, ¿no? que podemos después detallar claramente. De eso vamos a estar hablando, Raúl, de eso vamos a estar. Recordemos, la CTA autónoma es la que estuvo hoy. Sí. Así es. Pero la de la capital. Sí. Eso había quedado claro. Bueno, Raúl, vamos a arrancar preguntándole a usted. Quería preguntarle, desde la última dictadura cívico-militar y eclesiástica hasta acá, todos y cada uno de los distintos gobiernos de turno, siguiendo las políticas y al servicio del FMI, usaron como variable de ajuste a los y a las jubiladas a través de reformas y vaciando al sistema previsional, al PAMI y al ANSES. Teniendo esto en cuenta, ¿cuál es hoy la situación de los jubilados y de las jubiladas? Bueno, la situación de los jubilados es misérrima, ¿no? En realidad, el 80% de los jubilados, más o menos, cobra la jubilación mínima. La jubilación mínima es de 85.000 pesos y la canasta básica del adulto, yo escuché el buenísimo editorial y la compañera planteó 250.000 pesos o algo así. 205.000. Y en realidad la canasta básica ya está alrededor de los 300.000 pesos. Porque este valor de 205 debe haber sido de marzo o por ahí. El valor de julio era 250 y yo creo que ya estamos superando esto ampliamente. De manera que esos 85.000 pesos no llegan al tercio. Fíjense que, por ejemplo, ahora dicen que van a devolver 18.000 pesos de IVA, pero para devolver 18.000 pesos de IVA uno tiene que gastar 85.000 pesos en alimentos, de manera que es como si compraran comida con toda la jubilación y no existen más.
¿no? De manera que es también un cuento chino ese asunto. Como los créditos, también pensamos que hacer que los jubilados vivan a crédito es una cosa tremenda. Lo que tienen que hacer es dar una jubilación razonable, pero para eso hay que modificar muchas cosas. Por ejemplo, que los trabajadores estén todos en blanco, porque se dice que el sistema jubilatorio está desfinanciado, que ahora hay menos trabajadores por jubilado, pero en realidad las prebendas que el gobierno da a las empresas, y en este momento a las grandes empresas disfrazadas de pymes, ¿no? En donde les permiten no hacer los aportes patronales. Y bueno, hoy comentaban en la reunión de hoy los compañeros que una de las empresas que está dividida en pequeñas pymes es Techin, ¿no? La gran Techin, que es una empresa multinacional porque tiene ramales por todo el planeta, tiene empresas subsidiarias, pymes que reciben las prebendas del gobierno para no depositar los aportes patronales. Entonces, de esta manera nada puede funcionar, obviamente. Así es. Así es. Entonces la situación es grave. Claro. Bueno, en principio ustedes saludaron, yo no les saludé, les retribuyo el saludo. Guillermo de los Hoyos, mi nombre, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo está, y le voy a hacer una pregunta a Rubén, que nos está esperando, nos está escuchando ahí por teléfono. Viendo los resultados que arrojaron a PASO el 13 de agosto, teniendo en cuenta las promesas de más ajuste y las reformas de Milei, de Bullrich, de Massa, los tres candidatos más votados, todo indica que la pésima situación que bien explicaba Raúl recién, que padecen los y las jubiladas, no solo no va a cambiar, sino que la misma pinta agravarse, ¿no? No sé cuál es su opinión al respecto, Rubén. Bueno, yo te voy a contestar un poquito que debemos tener cuidado porque vienen con el facón debajo del poncho. Estos nacionalistas y liberales no son libertarios, porque no nos confundan a los libertarios con los liberales, porque estos son liberales. Entonces, da lo mismo que sea uno, otro u otro. Nos van a vender de una forma, de otra o de otra. Unas con más dolor, otras con un poquito menos de dolor y otras con otro poquito menos de dolor. Nos van a ir anestesiando de a poco para dormirnos, si nos dejamos dormir, por lógica, ¿no? Yo creo que ninguno de los tres candidatos, no le quiero poner candidato porque para mí no son ni candidato. Ninguno de estos tres se aproxima al pueblo, a los trabajadores. Por más que vengan y me pinten de un color o de otro, yo no les creo a nadie de esto, porque estos ya nos vienen gobernando hace 40 años. Además, con lo que dijo recién Gastón, desde la dictadura, esto es parte de la dictadura. La dictadura nos dejó a estos, ¿no? Porque no se olviden que varios de estos estaban anteriormente, vino la dictadura, se escondieron y ahora volvieron a salir. Miren lo que le pasó al compañero ahí, Santiago. Todavía siguen diciendo que se ahogó. Y estos estaban en la dictadura también, ¿eh? Así que, ojo a quién van a votar.
tengan cuidado. No sé, para mí no hay ninguna salida non santa. No sé si te... Todos tienen un muerto, Rubén, porque ahora la reta también tiene a Facundo Molares y Kicillof / Berni a Facundo Astudillo Castro, ¿no? Todos tienen un muerto. Y podemos seguir nombrando muchísimos más, ¿no? Sí, varios. Y abriste una sola hoja del placar. Sí, si por eso. Un cajoncito. Sí. Yo creo que lo que decía Raúl recién, que el Estado tiene la herramienta necesaria para que esto que están haciendo las grandes empresas de no pagar jubilación o de disfrazarse atrás de una pyme, esto lo soluciona. El Ministerio de Trabajo antes iba fábrica por fábrica a ver cuántos trabajadores. Primero cerraban la puerta de la fábrica, ponía alguien en la puerta que no entraba ni salía nadie. Entonces revisaban todo el personal que esté asentado en los libros y que le preguntaban a cada trabajador cómo aportaban, cuántas horas trabajaban, si trabajaban horas extras. Hoy trabajan horas extras. La mayoría, yo conozco fábricas que compañeros que van a trabajar porque necesitan hacer horas extras y se la pagan en negro y por más que si patalean lo echan a la miércoles y bueno, pero la gente necesita morfar y entonces bueno, tiene que laburar en negro. Miren los trabajadores, estos repartidores, la mayoría no le pagan en términos y le pagan a la semana de haber laburado. Sí. Y ellos cobraron la guita. Tal cual, lo que hace es lo que hace este sistema con el liberalismo, no con los libertarios a la cabeza, como decía bien Rubén. Pero tengo ahí una pregunta para Raúl, por eso me confundí cuando hablaba. Pues bueno, ahí Raúl, vos sos de Jubilados Insurgentes, por eso quería preguntar también cuáles son las medidas que proponen e impulsan ustedes para enfrentar este ajuste que mencionaban y junto a quiénes se están organizando para llevarlas adelante. Bueno, nosotros pensamos que, claro, los jubilados solos no podemos llevar esto adelante porque nosotros no podemos hacerle un paro, una huelga a nadie, nosotros no tenemos un empleador contra quien embatir, pero sí los trabajadores. Nosotros pensamos que el sistema jubilatorio debe ser para todos. Pensamos en una jubilación que sea para todos y la moratoria quede afuera. No pensamos que no debemos nada, ningún trabajador debe. Hay un punto muy importante que es el tema de los aportes patronales que ahora el Estado les permite que no los depositen, ¿no? Esos aportes patronales en realidad no son patronales, son aportes del trabajador porque las empresas lo tienen en sus costos, de manera que todo el sistema lo soportan los trabajadores. Entonces nosotros pensamos que tenemos que unirnos con los trabajadores y ese es el principal objetivo de nuestra militancia, digamos. Y cuáles son las cosas detrás de las que estamos, ¿no? Una es que la jubilación mínima sea al menos la canasta básica del adulto mayor, que en este momento debiera ser 300.000 pesos, pero 300.000 pesos en blanco, no con bonos, porque estos bonos no sabemos qué va a pasar en enero cuando se termine el jubileo de estos bonos. Por otro lado, que el aplastamiento de la pirámide jubilatoria no se produzca, porque claro, el que gana 1,6 veces, o sea, un poquitito más que 1,5 veces la jubilación mínima, no recibe nada. Entonces va a pasar que el que gana 1,6 veces la jubilación mínima
después de estos bonos, queda por debajo de la mínima. O sea que ahora va a haber una nueva mínima, que va a ser la que no recibe nada. ¿No? Es una cosa curiosa, es un mecanismo maquiavélico que lo deben haber pensado en el baño. Entonces, entonces que ese es el punto importante. También pensamos que se debe volver al 82% móvil del mejor salario del trabajador. Sí. También pensamos que debe haber fondos para la vivienda en comodato, para que los que no tienen vivienda puedan existir decentemente. Entonces, también que el PAMI y el ANSES se debe terminar justamente con la intervención. Claro. Nosotros estuvimos antes en el gobierno anterior, cuando en la última época del gobierno de Macri, nosotros fuimos al ANSES, como vamos periódicamente haciendo movilizaciones, y entonces el que estaba al frente allí nos dijo, el que nos atendió, nos dijo que estaba para normalizarlo, que no lo habían normalizado antes porque tenían problemas financieros, pero ya los habían resuelto. En el PAMI nos dijo esto, ¿no? Naturalmente se iba a los 2 o 3 meses. Casinoti era. No, el gordo de Los Santos fue. Sí, es verdad. Sí. Que no era el interventor, era un funcionario. No, era el segundo. Claro. Sí, no era Casinoti. Y aparte del fin de la intervención, lo que decíamos antes, ¿no? Que los fondos de PAMI y de ANSES sean manejados por los trabajadores activos y pasivos. Naturalmente, porque allí está el tema del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. También. ¿No? Que ese fondo es en realidad el aporte de los que estaban obligados a aportar a las AFJP y que después el gobierno lo tomó, metió a todos en el sistema, en el SIPA, y entonces le quedó ese fondo tremendo de muchísimo dinero, en donde hay acciones de las empresas, razón por la cual, por ejemplo, Guillermo Moreno iba a las asambleas de Clarín, ¿no? Por las acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Y esto es lo que tenemos que revertir. Lo que pasa es que no es una tarea fácil, y entonces estamos detrás de unirnos con todas las organizaciones de jubilados, con los trabajadores activos, con los trabajadores desocupados, y tratando de que todo el mundo entienda que estamos detrás de una jubilación para todos. Está que claro. No es la jubilación universal que por debajo de la mesa se está planteando, sino que sea una jubilación realmente verdadera. Está más que claro, Raúl. Más que claro. No, igual ahora después vamos a seguir hablando un poco más de esto, porque tenemos algunas otras preguntas en ese sentido, pero también hoy intercambiábamos un poco con Rubén, y él cuando estábamos hablando de la entrevista, y él me contaba que tiene 43 años de aporte, y teniendo en cuenta eso, hoy cobra una jubilación mínima de menos de 88.000 pesos. Raúl recién nos corregía, 85.000. En ese sentido, quisiera, Rubén, que le cuente a nuestra audiencia, a los jóvenes que recién hablábamos, precarizados, que nos están escuchando, y la patronal no les hace los aportes, y a los trabajadores que se están por jubilar, ¿no? ¿Qué es hoy ser un jubilado? ¿Cómo se vive, cómo se hace para sobrevivir con este haber mínimo, Rubén? Bueno, yo le voy a corregir un poquito. Sí. No cobramos 88.000 o 85.000. Yo ayer retiro el recibo por el banco, y en realidad cobro 67.000 pesos. Y después los otros son todos piripipí que nos dan, como esos 10.000 pesos más otros 10.000, y así, y con dádivas que nos dan para que lleguemos a los 85, 86.000 pesos.
Yo tengo 43 años de aporte, de los cuales trabajé en relación de dependencia. Los primeros años yo empecé a trabajar a los 17 años, bueno, ya casi a 3 meses de cumplir los 18, y ahí arranqué aportando la jubilación. Estuve 8 años en una empresa, después tuve 1 año y 9 meses y me cansé del patrón, porque no tengo ni patrón, ni Dios, ni amo. Entonces dije, me voy, y me independicé y empecé a trabajar por mi cuenta, y empecé aportando a lo que era antiguamente la DGI. Ahí empecé aportando mi jubilación. Bueno, a raíz de esto aporté hasta los 65 años. Cuando me tocó el momento de jubilarme, me dieron la jubilación mínima, fui a hacer un reclamo, y el empleado del ANSES me dice, bueno, pero usted, como en ese tiempo depositaba en la DGI, tiene que hacer un reclamo en la DGI. La DGI no existe más, ahora es la AFIP. Entonces tendría que ir a un archivo de Nación a buscar y a revolver eso, de lo cual me parece irrisorio, porque en este país ir a buscar a un archivo no hay nada. Y yo le digo a los jóvenes siempre que traten en lo posible de que los anoten. En blanco es una garantía de que, por lo menos, si le ocurre un accidente, alguien va a poder cobrar algo. Si a usted le ocurre un accidente que lo agarra un dedito, el dedito chiquito del pie, y lo pierden, pueden cobrar. De otra forma no van a cobrar nada. Y además esto hace de que a todos los trabajadores los tengan en blanco, y así vamos a normalizar los aportes, y a nosotros nos va a venir un poquito de dinero para acrecentar nuestras jubilaciones. Yo sé muy bien que a los trabajadores, estos repartidores, no le aportan nada. Los tienen como, no en negro total, pero una parte sí. Y después nosotros estamos haciendo acciones con otros jubilados. Hicimos una reunión el sábado pasado en González Catán con otros compañeros, y ahí tienen otro problema. Hay gente que son casi indigentes, están con la edad casi de jubilarse, y esta pobre gente está tirada ahí abajo de 4 chapas, y fueron a hacer un reclamo al PAMI, al ANSES, y el ANSES le dijo, bueno, tráiganlo acá que les vamos a dar un subsidio. Pero esta gente, hay gente que está imposibilitada, apenas tiene dinero para comer día por medio. Yo digo una cosa, la sensibilidad de los compañeros trabajadores, ¿dónde está? La solidaridad. Nos han hecho perder todo, compañeros. La solidaridad, la fraternidad. Y con esto quiero decir de que hay que revertir todo este sistema. Sistema se terminó. Bueno. Así es, Rubén. Así es. Y bueno, también es muy importante todo esto que estamos escuchando, y también quería preguntarles de todo lo que ustedes están comentando. Bueno, Raúl
dentro de los espacios con los que están articulándose ustedes en la lucha contra este ajuste feroz que bien describen, contra esta situación tremenda de los compañeros y las compañeras jubiladas. Bueno, entre los distintos espacios está el espacio de trabajadores de zona norte, ¿no? Espacio del cual nosotros como Opinión Socialista somos parte. Y bueno, este sábado 23 hay una reunión a las 15 en el merendero, en Gauchito Gil del barrio Las Tunas, en Pacheco. Bueno, queremos saber si van a poder participar, estar ahí, aceptar el convite, digamos. Efectivamente, sí. Estuvimos ya en la reunión que hubo hace un par de semanas. 15 días, sí. Y vamos a estar algunos de nuestros compañeros. Lo que pasa que, claro, en este momento hay muchas acciones y entonces tenemos una acción también en la zona sur, de manera que nosotros nos hemos dividido y entonces hay algunos compañeros que vamos a ir a la zona norte, los que estamos más cerca de ese lado, y los que están más cerca de la zona sur van a ir a la reunión de la zona sur de un grupo de eran un grupo que se llama Fuego, algo que tiene que ver con el fuego, que es una escisión de Podemos Luchar, y entonces tenemos esas dos reuniones. Sí, está bien, van a... Bueno, y por otro lado... Y también... Sí, porque... Gastón, perdón. Por otro lado, el 30... Eso le iba a preguntar precisamente, Rubén. El 30 de este mes, en Casa del Pueblo de Villa del Parque, en Emilio Lamarca, esquina Marcos Sastre, tenemos a las 10:30, vamos a hacer una reunión con los jubilados, jubiladas, trabajadores, trabajadoras, desocupadas y desocupados, y todos aquellos que necesiten jubilarse. Nosotros vamos a tener la puerta abierta desde las 10:30 ahí, y vamos a estar prácticamente hasta las 15 horas. Así que todas las personas que quieran acercarse y venir a ver y a contarnos el problema, y que nosotros le vamos a contar un poquito nuestras luchas, para que a ver si podemos sumar más compañeros. El otro día en González Catán fuimos varios compañeros de insurgentes y se sumaron otra cantidad de compañeros de allá de González Catán, que también hay 2 o 3 compañeros de insurgentes y otros compañeros que estaban ahí, y hubo unos cuantos jóvenes que hacen trabajo solidario, y bueno, son los que nos contaron estas penurias que pasan la gente mayor ahí en González Catán. Rubén, nos repite entonces, es el sábado 30 de septiembre a las 10:30 horas, es una reunión abierta para trabajadores activos, desocupados y jubilados. ¿Nos puede repetir de vuelta la dirección? Es Emilio Lamarca, 2502, esquina Marcos Sastre, en Villa del Parque. ¿Es la casa...? Es Casa del Pueblo de Villa del Parque, el Centro Cultural Casa del Pueblo de Villa del Parque, que no tiene nada que ver con ningún partido político, simplemente esto es un centro cultural abierto la casa está abierta a quien quiera practicar también alguna actividad cultural, se ofrece. Bueno. Raúl, Rubén, los tenemos que ir despidiendo, pero antes le vamos a dar 1 minuto a cada uno para que cierren la entrevista con lo que ustedes quieran decir. Empieza Rubén, Raúl, ustedes deciden. Bueno, Raúl, dale. Sí, yo lo que me parecía bueno era recordar por qué hoy es el Día del Jubilado, ¿no? Hoy es el Día del Jubilado porque el 20 de septiembre de 1904 se produjo la ley 4349,
que estableció el sistema jubilatorio para los trabajadores estatales. Eso fue lo que pasó, y a raíz de eso es que hoy se dice el Día de los Jubilados. Y entonces, bueno, fue que después de eso el camino del sistema jubilatorio se fue al demonio, nunca resolvió la inequidad que ocurre con los jubilados. Todos los gobiernos se chuparon el dinero de las cajas jubilatorias y por eso es que tenemos que seguir peleando, ¿no? Y por eso es que estamos todos los miércoles en la puerta del Congreso y hoy fue justo el brindis que ustedes mencionaron y muchas gracias por habernos invitado. ¿Los miércoles a qué hora, Raúl? Recordemos a toda la audiencia. Al 16 en la puerta del anexo de Congreso y después hacemos un semaforazo que hoy también hicimos. Sí. Entonces desplegamos la bandera del semáforo, nos corremos a 90 grados por una calle o por la otra según que el semáforo cortó el tránsito, y hacemos ver al resto del planeta cuál es la situación. Gracias, Raúl. Rubén. No, al contrario. Bueno, primero de todo, agradecerle a ustedes que nos dan la posibilidad y que nosotros seamos escuchados, los trabajadores, los jubilados, porque creo que en ningún lado nos dejan hablar. Hablan siempre los economistas, los analistas políticos. No tengo nada en contra de eso, pero le dan la palabra y nunca se escuchan los trabajadores, los que realmente ponemos el lomo, ¿no? Porque ponemos el lomo todos, ponemos el lomo no solo los obreros, sino todos los trabajadores como ustedes que trabajan en el PAMI, como los judiciales y como todo. Y por otro lado, esto es un desorden mundial, lo de la jubilación. Miren lo que pasa en Francia y en Italia lo mismo y en todas partes del mundo. Y la otra que me queda, y se la dejo ahí, haciendo un llamamiento a todos los trabajadores y las trabajadoras y al pueblo en general y al proletariado, que de una vez por todas tengamos la huelga general, porque es la única forma que podemos conseguir que esto pare un poco. Va a parar un poco, no va a parar del todo. Rubén, Raúl, nada más. La verdad, yo soy trabajador de PAMI, Guillermo es docente en Santa Fe. Les agradecemos en nombre de toda nuestra organización por haber estado en nuestro programa. Muchísimas gracias. Particularmente es un placer que ustedes ya han estado acá, compañeros. Los quiero mucho. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Un abrazo enorme, compañeros. Un abrazo. Ya nos veremos. Abrazo enorme, compañeros. Muchísimas gracias. Nosotros hacemos ahora una pequeña tanda y ya seguimos con más Opinión Socialista en Radio por la AM 740 Radio Rebelde. La ley 27.610 está vigente en toda la Argentina y establece que tenés derecho a abortar sin más razones que tu propia voluntad hasta la semana 14 de embarazo inclusive. A partir de la semana 15 podés abortar si el embarazo es producto de violencia sexual o pone en riesgo tu salud integral, física, mental o social. Tenés derecho a acceder a la información que pidas, a que se respeten tus decisiones, a la confidencialidad, al trato digno y a la atención de calidad. El equipo de salud debe realizar el aborto dentro de los 10 días de solicitado. Por consultas, comunícate al Ministerio de Salud 0800-222-3444 o buscarnos en redes sociales. Nuestro derecho al aborto es ley. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Seguimos ahora en Opinión Socialista en Radio. Y esta semana, más precisamente el día de ayer, martes 19, se reinició el juicio por Luna, víctima de abuso sexual infantil por parte de su progenitor. Y al respecto, tenemos un audio de nuestra compañera Giselle Santana, congresal de la CTA Autónoma, quien nos comenta cómo sigue la causa. La escuchamos.
Hoy se llevó a cabo la 8ª audiencia en el juicio oral contra el abusador de Luna. Este es un juicio que teníamos previsto que termine el 31 de agosto y, sin embargo, por las maniobras dilatorias de la defensa del abusador, todavía estamos transcurriéndolo y aún no sabemos cuántas audiencias quedan por delante. Ciertamente, después de 11 años de lucha para llegar a esta instancia del juicio oral, que se siga dilatando la condena que esperamos para el abusador es muy violento por parte de esta justicia patriarcal y capitalista, y también un intento de desmovilizar, porque cada una de estas audiencias fue acompañada masivamente por decenas de organizaciones sociales, políticas, de derechos humanos, feministas, que nos acuerpamos para abrazar a Luna y a Llama y claramente están intentando que esa movilización se vaya desinflando. Lo más importante para decir del día de hoy es que, lejos de haber conseguido ese objetivo, hoy fuimos muchas más que nunca. La movilización fue muy masiva, además nos encontrábamos todavía muy movilizadas por la bronca y el dolor que nos generó el fallo adverso en el caso de Andrea Vázquez, mamá protectora de 3 hijos que fueron víctimas de abuso sexual por parte de su progenitor, Pablo Guisoni, y que sin embargo el TOC 3 de Lomas de Zamora lo absolvió, en un juicio que transcurrió en paralelo con el juicio de Luna, donde esperábamos que finalmente fuera justicia y no lo fue. Y esa bronca y ese dolor, lejos de desmovilizarnos, nos empujan a estar mucho más en la calle y a dar pelea por la condena ejemplar que queremos para el abusador de Luna. En la jornada de hoy, que fue muy difícil porque comienzan los testimonios de la defensa, presentados por la defensa del abusador, quedó muy claro cuál es el eje, y que es el mismo eje que atraviesa todas las denuncias por abuso sexual contra las infancias, que es esta idea de que las madres protectoras implantan recuerdos en las niñas, que inventan supuestos abusos para perjudicar a los progenitores de las chiques. Y esto, además de ser muy violento contra las mujeres, porque nos plantean directamente que somos locas, vengativas, que inventamos y le llenamos la cabeza a les pibis, es muy violento contra las niñeces, porque la justicia les niega la posibilidad de ser escuchadas y además de que se crea en su palabra. Las chicas no inventan los abusos, esto tiene un nombre, se llama síndrome de alienación parental, y es un invento para proteger pedófilos y abusadores. Y esto es lo que prima en la ideología, digamos, y en el accionar de esta justicia patriarcal. Hoy se vio muy claro durante el juicio, pero también quedó muy claro que en la calle somos cada vez más las que impulsamos que el abuso sexual contra las infancias sea parte de la agenda política de los feminismos, que la defensa de las madres protectoras sea parte de la agenda política de los feminismos, que la lucha por la imprescriptibilidad de los abusos sexuales contra las infancias sea parte de la agenda política de los feminismos, que se derogue la ley contra el impedimento de contacto, que sirve únicamente para amenazar y criminalizar a las madres protectoras cuando luchan por defender a sus hijos y por arrancarlos de las garras de los abusadores, también sea parte de esa agenda de los feminismos. Así que por eso, más que nunca, convocamos a seguir movilizadas, movilizades alrededor de la lucha por justicia para Luna y para Llama. Convocamos a movilizarnos este jueves a las 10:30 en la Valle 1100, en los tribunales donde está desarrollándose este juicio. Esta jornada es muy importante porque va a declarar el imputado, lo va a hacer en forma virtual,
porque le dieron esa posibilidad, pero es muy importante que en la calle se pueda ver la fuerza de nuestra organización, de nuestra movilización y nuestra firme convicción de decirle a los abusos sexuales contra las infancias nunca más. Le agradecemos a Giselle Santana por su testimonio, muy clara la compañera, y desde Opinión Socialista seguiremos en las calles exigiendo justicia para Luna, cárcel para su abusador. Y ya estamos casi cerrando el programa de hoy y no nos queríamos despedir sin antes repudiar las gravísimas amenazas de la patronal del frigorífico rioplatense contra las y los trabajadores. Así es, Gastón, y les contamos e informamos a toda nuestra audiencia que el viernes pasado, 15 de septiembre, fecha que la empresa había fijado para pagar la primera cuota del bono decretado por el gobierno, al no ver los trabajadores depositados en sus cuentas dicha suma, los operarios de faena del frigorífico rioplatense realizaron una asamblea para reclamar los 30.000 pesos del bono. Claro, y teniendo en cuenta que la empresa respondió que el depósito iba a estar en el transcurso de esa mañana, recordemos, el viernes 15 de septiembre, los y las compañeras resolvieron trabajar hasta las 11 de esa mañana, y estoy siendo reiterativo, y en caso de continuar sin tener noticias del depósito de la plata, volverían a hacer el reclamo. Claro, pero antes que se cumpliera el plazo convenido, comenzaron a acreditarse los pagos, y ahí la mayoría de los trabajadores no tenían nada, la frustración se apoderó de los trabajadores, no tenían nada, y la indignación de los compañeros fue mayor al enterarse que los frigoríficos Eco Carnes y Bancalari estaban pagando a todo el personal. Tremendo, ¿no? Y ante esta situación, los y las trabajadoras se convocaron en asamblea general en reclamo del pago de la primera cuota del bono de 30.000 pesos fijado por el gobierno. Y bueno, escuche bien nuestra audiencia esto, ¿no? La respuesta de Rodolfo Constantini, dueño del frigorífico, fue: acá no va a cambiar nada. Va a haber medidas disciplinarias y la culpa es suya. Aténgase a las consecuencias, le dijo al delegado de los y las trabajadoras. Tremendo. Típico patrón que se cree, no el dueño del frigorífico, el dueño de sus trabajadores y trabajadoras, ¿no? Una actitud repudiable y que solo intenta meter miedo contra los que se organizan y luchan en defensa de sus derechos. Sí, así es, tal cual, Guille. Y desde Opinión Socialista repudiamos las amenazas, exigimos el pago inmediato del bono y nos solidarizamos con los compañeros y las compañeras del frigorífico rioplatense y con su comisión interna. Así es, ninguna sanción, ningún despido para quienes se organizan y reclaman por sus derechos, ¿no? Tal cual, Guillermo. Y también queríamos informarle a toda nuestra audiencia que el próximo viernes 22 de septiembre, o sea, pasado mañana, a las 18 horas, en el aula 207 de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, se llevará a cabo una charla sobre la situación de la guerra en Ucrania, ¿no? Sobre la situación del pueblo ucraniano producto de la guerra. Así es. Vamos a tener la oportunidad de escuchar a Yuri Samoilov, obrero y miembro de la resistencia ucraniana, quien nos contará la situación que vive el pueblo de Ucrania desde el frente de batalla. Buenísimo, creo que va a ser una charla más que importante, ¿no? Y desde Opinión Socialista va a ser más que importante escucharlo, no una charla, porque bueno, recordemos, es un obrero miembro de la resistencia ucraniana, ¿no? Y bueno, desde Opinión Socialista seguimos levantando la consigna desde que empezó esta guerra, que es fuera las tropas rusas de Ucrania, fuera la OTAN, armas para la resistencia obrera. Sí, recordamos entonces, viernes 22 de septiembre, a las 18 horas en el aula 207 de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, ubicada en calle Santiago del Estero
1029 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y antes de irnos, Guille, bueno, primero recordar, mencionar, señalar que lo importante de haber hablado con nuestros invitados, con las jubiladas y los jubilados, con Claudia, con Raúl y con Rubén, lo importante que es esto que ellos manifiestan, ¿no? Que dicen la unidad de todos los trabajadores para terminar con este ataque constante que hay sobre el sistema previsional, contra el PAMI, contra la CES, este vaciamiento constante, una situación que no es única de nuestro país, sino como creo que lo mencionó bien Rubén, es algo que atraviesa el mundo, ¿no? Estas reformas que pide el FMI, estas reformas laborales, previsionales, ¿no? Como ocurre en Francia y en otras partes del mundo, ¿no? Así es. Y también, permitime, antes que nos vayamos, mencionar otra cosa más en esto que al principio, en la primera entrevista que teníamos cuando hablábamos con Claudia, con la compañera, con nuestra compañera, ella hablaba de la expropiación de la memoria, ¿no? De esta cosa que es necesario seguir manteniendo vivo como memoria histórica para que no aparezcan personajes como Victoria Villarruel, que en este momento está en el debate de vicepresidente, de candidatos a vicepresidente. Y comenzábamos hablando del 16 de septiembre de 1976, pero no queríamos irnos sin mencionar otro 16 de septiembre, unos años antes, en 1969, donde ocurrió el segundo rosariazo, ¿no? Cuando hablamos de lo que ha pasado a la memoria histórica, la lucha ha sido el Cordobazo como una de las luchas más importantes del movimiento obrero contra la dictadura de Onganía y contra todas las dictaduras en general, digamos, que hemos enfrentado, pero particularmente contra la de Onganía en ese momento. Pero también hay que decir que ese Cordobazo fue parte de una serie de luchas de la clase trabajadora, de los estudiantes, que se dio en todo el país, ¿no? Es decir, el Cordobazo estuvo antecedido y después fue, digamos, como consecuencia hubo una serie de luchas más. Hubo un primer rosariazo ese año en el 1969, un segundo rosariazo que fue el 16 de septiembre de 1969, y se fueron dando otras luchas más, ¿no? Los tucumanazos, 3 tucumanazos, el mendozazo, el viborazo, bueno, una serie de luchas obreras y populares y estudiantiles que dieron la batalla, dieron la cara contra las dictaduras, precisamente que venían a imponer estos planes que hoy aparecen como nuevos, ¿no? Este museo de grandes novedades que cantaba Cazuza, ese maravilloso artista brasileño, que cuando los viejos lobos venían a estrenar nuevas pieles, decían, bueno, acá están, ¿no? Estas ideas nuevas, esto del liberalismo, qué sé yo, bueno, eso fue parte de las ideas de las dictaduras que el movimiento obrero, el movimiento estudiantil y de los sectores populares resistieron y tumbaron en la calle, donde damos todas nuestras peleas y donde la política en definitiva se termina decidiendo y donde se termina poniendo el cuerpo, ¿no? Así que bueno, 16 de septiembre de 1969, el segundo rosariazo, parte de la memoria histórica y de las luchas populares. Qué bueno, Guille, que traigas esto. La verdad, es re importante que este programa pueda tener este tipo de recuerdos para la memoria, ¿no? De todos y de todas los y las que nos escuchan, sobre todo las nuevas generaciones, esto que también mencionaba al principio del programa Claudia. Y bueno, claro, porque después te aparece una Villarruel, ¿me entendés? Hablando de la teoría de los dos demonios, y muchos pibes y muchas pibas no saben de qué habla cuando menciona esto, que en realidad no es ninguna teoría nueva, es la vieja, es el negacionismo puesto de otra manera, es la apología del terrorismo de Estado, como bien mencionaba Pato en su intervención. Bueno, todo eso no tiene nada de nuevo y es importante mencionarlo, ¿no? Así es, Guille, ya nos estamos yendo y bueno, este programa estuvo dedicado, más allá de todos los homenajes que hicimos, de todos los recordatorios que hicimos,
a la conmemoración del Día de los y las Jubiladas, pero no por eso tenemos que dejar de decir que en estos momentos se está llevando adelante el debate de los vicepresidentes, del cual vamos a estar hablando seguramente en los próximos programas, porque mucho va a dejar, mucha tela para cortar va a dejar, y tampoco queríamos olvidarnos de esta votación que hubo en diputados, ¿no? Sobre ganancias, de todo eso también vamos a estar hablando. Y bueno, el próximo programa es muy probable que lo estemos dedicando al 28S, al 28 de septiembre, que ya se nos acerca, ¿no? Una fecha muy importante para el movimiento feminista, ¿no? Así es. Vamos a tratar de ser también un canal de expresión de esa jornada tan importante que se avecina con el movimiento feminista y de disidencias organizándose para dar no solo la batalla a la reacción, sino la batalla por sus derechos frente a esta coyuntura donde, bueno, las principales opciones electorales se plantean como los sectores que quieren cercenar derechos. Así que vamos a estar ahí con eso también y siguiendo también este debate en donde, por supuesto, también seguimos, como siempre, llamando a votar al Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad, del que somos parte. Así es, Guille. Bueno, y se nos acabó el programa, compa. Nos tenemos que despedir. Un abrazo grande. Abrazo enorme, Guille. Chau. Chau, Dayana, y a todos ustedes que están del otro lado. Gracias por escucharnos y por hacernos el aguante. Y nos reencontramos el próximo miércoles a las 21 horas con más Opinión Socialista en Radio. Chau. Las voces, las ideas, las acciones de la clase obrera y de los movimientos populares estuvieron en Opinión Socialista. Nos encontramos el miércoles que viene a las 9 de la noche por AM740 Radio Rebelde. Nos vemos en las calles.